Por medio de los profetas, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, todos hemos oído hablar de la cosa más importante del mundo y de las opiniones tan variadas que hay al respecto. Pero si hay un hecho más importante que ningún otro en este mundo, es que Dios ha hablado y se ha dado a conocer a los hombres. No había motivo para que lo hiciese, pues no estaba obligado a ello, no pesaba sobre él la necesidad de hacerlo. Las cosas podrían haber seguido tal y como son, y la historia habría sido exactamente lo mismo que es, siendo la única diferencia que el hombre hubiese permanecido en una condición de absoluta ignorancia, en lo que se refiere a muchas cuestiones que son de gran importancia, y por ende hubiese sido incapaz de comprenderlas y explicarlas. De hecho, así sucede en la actualidad a todos aquellos que no conocen este gran hecho de que Dios ha hablado, o que siendo consciente de ello, no saben lo que dijo o sencillamente no le creen. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es por tanto por medio de la fe en lo que Dios ha dicho que comprendemos el hecho de que las edades fueron ajustadas por Él, de manera que lo que se ve con el ojo externo no surge ni tiene su origen en aquello que aparece exteriormente, y no puede por ello ser juzgado o explicado por las apariencias externas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, como se ha dicho muy acertadamente, las cosas no son siempre lo que parecen. Hay un hecho que es realmente increíble y maravilloso, y es precisamente el que Dios haya hablado y haya tenido a bien dar a conocer al hombre las fuentes secretas de la historia, a fin de que nos sea posible saber y comprender algo respecto a las edades o dispensaciones que se siguen una a otras, y alcanzamos a discernir algo en lo que se refiere a sus principios de administración durante cada una de ellas. Durante los principios del mundo, Dios habló directamente a los hombres, como son los casos de Adán, de Noé, de Abraham y de otros muchos. Pero al hablar a los hombres de manera colectiva, o a las naciones, o a todos, siempre lo hizo valiéndose de otros hombres. Pero ¿por medio de quién habló? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablando de muchas maneras y en muchas ocasiones durante el pasado. Dios habló por medio de los profetas. El hecho que se destacan en estas palabras es que Dios habló. El profeta es el portavoz de Dios y nadie puede ocupar ese puesto hablando en lugar de otro, a menos que haya sido llamado y nombrado, además de recibir la preparación de quien le envía y de recibir el mensaje que ha de transmitir por parte del que le ha llamado y le ha enviado. Pero al ser un portavoz de Dios, no forma parte del servicio del sacerdote, y sus obligaciones habían quedado claramente definidas. Su labor no consistía sencillamente en ofrecer sacrificios según la idea general que tiene el cristianismo apóstata, sino en enseñar al pueblo lo que Dios ya había hablado por medio del profeta. De este modo podemos leer en cuanto a las obligaciones del sacerdote se refieren en Deuteronomio 17:9-11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. Su obligación era enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios le había dicho por medio de Moisés. Levítico 10:11. Moisés fue el profeta por el medio del cual Dios habló primeramente a los padres, a su pueblo Israel, y era obligación de los sacerdotes enseñar lo que habían oído decir de Moisés. En Deuteronomio 33:10,
Ellos enseñarán tu juicio a Jacob y tu ley a Israel, y pondrás el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Aquí es donde se habla acerca de los dos aspectos del servicio de los sacerdotes. Podemos ver de inmediato cuál de los dos era el más importante, sencillamente leyendo el orden en el que aparecen mencionados. Los encontramos en la bendición de Levi y leemos: primero, ellos enseñarán tu juicio a Jacob y tu ley a Israel, y a continuación, segundo, pondrás incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. No tenemos más que detenernos a pensar y luego contrastar lo que actualmente se afirman por los que se llaman sacerdotes cristianos, para ver hasta qué punto ha llegado la apostasía, bajo la cual los llamados sacerdotes queman incienso y ofrecen lo que han llamado el sacrificio de la misa, porque en lugar de enseñar a la gente lo que Dios ha dicho, hacen todo cuanto pueden para evitar que el pueblo se entere de lo que ha sido escrito, para que lo aprendan en su palabra. Ha habido épocas durante las cuales los sacerdotes que quemaban el incienso también quemaban las escrituras y pasaban por el fuego a todos los que se atrevían a leerlas, y después, no contentos con esto, corrompían y pervertían con falsas traducciones. En la actualidad, los llamados sacerdotes las destruyen escribiendo en contra de las escrituras, pretendiendo juzgar el texto sagrado, negando el hecho de que Dios habló por medio de sus escritos, y al mismo tiempo aprobando la circulación de traducciones equívocas. Hasta ahí ha llegado la apostasía actual, que es tan auténtica y flagrante como lo fue en los peores tiempos del rey Joacim. Es cierto que en la actualidad los pecados son más refinados de lo que lo eran en aquellos tiempos, pero el corazón natural del hombre es peor que nunca. El envenenamiento científico ocupa hoy el asesinato violento, y el robo antecede a los más refinados cálculos, más que la pistola y el puñal, la pluma. Y los falsos prospectos se llevan el dinero de todas formas. Esto es lo que viene sucediendo con el cristianismo apóstata de nuestros días. Ya no se quema la Biblia en público, excepto en aquellos países donde los curas siguen ejerciendo su poder absoluto, pero es destruida de un modo más efectivo todavía por los pastores que tratan a sus milagros como si fuesen mitos, los hechos como si se tratasen de fábulas y sus escritos como falsificaciones. Y esto lo hacen hombres que reciben un sueldo y su posición con el propósito contrario. Siempre los sacerdotes fueron así. Esdras es la única excepción que conocemos de lo que de él ha quedado escrito en la Biblia. Parece tener un propósito divino, pues se destaca de una manera muy conspicua. Nehemías 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8, versículo 2, 3, 5 y 8. Esdras fue un verdadero sacerdote, y si todos los sacerdotes hubiesen hecho como él hizo, la apostasía sería desconocida. Israel y Judá no habrían conocido la dispersión, y el llamado sacerdote cristiano habría llevado a cabo hasta la presente la obra que comenzaron los reformadores, y se sentiría satisfecho de recibir el nombre de ministro de la palabra. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes pueden estar agradecidos por el hecho de no haber quedado totalmente excluidos a la hora de recibir el llamamiento divino. Hasta aquí el primer estudio. Dios habla por medio de los profetas.